Elemento fundamental viene alrededor de lo que decía ayer Donald Trump. Había visitado, veía al primer ministro de Australia, está buscando la manera de intentar competir con China en tierras raras. Australia le ha dado en un empujón, le falta Groenlandia, le falta Ucrania, le falta Alaska. Un acuerdo en esos tres entornos geográficos sí podría darle una punta importante de posibilidad de exploración y de explotación de tierras raras. Ayer hablaba Donald Trump de la importancia en el trabajo, en lo que ya empieza a hablarse que es el oro de las próximas décadas, esas famosas tierras raras. Escuchen a Donald Trump. And then we'll take some questions. Some good ones, I think. Okay. Well, this is a $8.5 billion pipeline that we have ready to go. That's right. It's all ready to go. Just getting started. And we're doing a real job on rare earth and many other things. El objetivo, la de intentar equilibrar a China en cuanto a posesión de tierras raras. Hablaba Donald Trump que en un año habría tantas tierras raras que van a valer $2. Y no lo digo de broma. Lo dijo tal cual, que no van a saber qué hacer con ellos. ¿Quién? China. Escuchen a Donald Trump porque el mensaje va directo a China en lo que ya empieza a hablarse como el gran oro del próximo siglo, de las próximas décadas. Escuchen a Donald Trump. In about a year from now, we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2. 8:17 de la mañana en una fotografía clave alrededor de las tierras raras que empiezan a marcarnos la fotografía alrededor de cómo se empiezan a componer como elemento fundamental. Vamos a repasar un poco el punto en el que estamos. ¿Qué está sucediendo alrededor de las tierras raras? China con la gran posesión de tierras raras, vehículo eléctrico, energía, camino hacia los semiconductores. Cuando China ha dicho voy a restringir tierras raras, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Bueno, ponerse de los nervios lo siguiente. Los inversores estarían volviéndose locos ahora mismo con las acciones de las empresas de tierras raras y usted se ha preguntado, ¿y qué empresas son esas? ¿Dónde están las compañías que pudieran estar alrededor de una fotografía que le pudiera a usted permitir posicionarse en tierras raras? Vamos a analizarlo. De tierras raras, grupo de minerales esenciales para fabricar tecnología avanzada. ¿Qué se fabrica gracias a las tierras raras? Y si no tienes tierras raras, te puedes olvidar. Móviles, baterías de coches eléctricos, misiles, turbinas eólicas o aviones de combate. Por poner el ejemplo de la clave que mueve ahora mismo a las tierras raras. Si queremos seguir evolucionando con móviles y con tecnología, si queremos ir a la industria de los coches eléctricos, baterías de coches eléctricos, ¿qué tenía Europa? Una empresa que quería montar baterías para vehículos eléctricos, pero no tenía materiales de tierras raras, con lo que ¿qué hizo la compañía en Europa, en el norte de Europa? A la bancarrota. ¿Por qué? Porque esto ahora mismo solo lo pueden hacer los chinos. ¿Por qué? Porque tienen las tierras raras, tienen los minerales esenciales para fabricar esa tecnología avanzada. Para móviles, para baterías de coches eléctricos, en la parte de la industria de la defensa, para los misiles, se queda Estados Unidos con el misil en la mano sin poder hacer mucho, le faltan tierras raras, turbinas eólicas y aviones de combate. Añádenle submarinos, añádenle todo lo que está alrededor también de la industria de defensa en el mar. Trump ha lanzado ya una gran ofensiva que busca romper el control de China, como China está haciendo con la tecnología estadounidense, sobre el suministro mundial de esos materiales, y eso ha electrificado al mercado. ¿Qué están buscando los inversores? ¿Y dónde invierto para sumarme al carro de las tierras raras? Las empresas mineras occidentales han visto cómo sus acciones ya se han disparado a niveles récord, porque se espera una enorme inversión pública de Estados Unidos para crear una cadena de suministro que esté alternativa a la China. Australia es el primer ejemplo. El siguiente es Groenlandia, el siguiente es Alaska y vamos a ver por el camino Ucrania. ¿Qué tienen todos esos entornos? Tierras raras en abundancia. Miren la siguiente diapositiva, pero miren la importancia de lo que ya se llama el nuevo oro, ¿no? Son 17 elementos químicos. Está China ampliándolo, metálicos
que se usan en casi todos los dispositivos tecnológicos modernos: neodimio, disprosio, itrio, europio. Sirven para fabricar imanes potentes, pantallas, chips, baterías, motores eléctricos, radares o, como les decía antes, misiles. ¿Quién controla alrededor del 80% del suministro mundial? China. Y ahí viene el problema para Estados Unidos. Y también gran parte de, no solo tengo la tierra rara, sino todo el procesamiento de esos minerales. Extraigo el mineral, pero además lo proceso hasta que forma parte de tu móvil, forma parte de esa placa solar que te han puesto ahí en el campo, forma parte de ese misil que quieres comprar, de esos aviones que quieres comprar, de tal manera que China tiene una posición, si no monopolística, prácticamente cercana al oligopolio, monopolística prácticamente. Eso convierte a las tierras raras en lo que ahora mismo es un arma geopolítica. Cuando China dice, cuidado que voy a restringir la venta de materiales de tierras raras, Estados Unidos no es que un estornudo haya constipado a Estados Unidos, sino que entra en una crisis y en un caos espectacular. ¿Comparable a qué? Al petróleo en la década de los 70. Cuando en la década de los 70 el petróleo pone en jaque al mundo en un entorno inflacionario y pone en jaque a la fotografía alrededor de quién tiene el petróleo, lo tienen sobre todo los países de la OPEP, ahora ya no, ahora lo tiene también Estados Unidos gracias a la tecnología del fracking, pone encima de la mesa que el mundo puede saltar por los aires. ¿Qué es lo que tenemos en el nuevo petróleo? En el nuevo petróleo, que son las tierras raras, tenemos un arma geopolítica que solo se puede comparar a la importancia que tuvo el petróleo durante el siglo XX. ¿Qué quiere hacer Estados Unidos? Hacer lo mismo que hizo con el petróleo en el siglo XX. Buscar la manera de tener un fracking, entiéndanme, pero aquí tiene un problema. ¿Dónde están las tierras raras? Porque en Europa hay. Pero como somos flower power, ahí no se toca la tierra rara. Mejor pobres que tocando las tierras raras. Pero la fotografía de China es 80% de cuota de mercado. 80%. Miren la siguiente fotografía que nos lleva a entender alrededor de cómo Trump, ya desde la Casa Blanca, quiere reindustrializar Estados Unidos. Entiende que el nuevo petróleo son las tierras raras. Entiende que el nuevo oro son las tierras raras. Y quiere garantizar la seguridad nacional. Para ello está aplicando una política que en la prensa se está describiendo como mine, baby, mine. Es decir, mina, mina, mina. Empieza a irte a la mina a sacar los materiales, los metales industriales. ¿Para qué? Para intentar conseguir competir con China. Ya le decíamos la semana pasada, lo que ha entendido Trump, y fíjate cómo se han puesto manos a la obra con Australia, es que el emperador está desnudo. China tiene a Europa y tiene a Estados Unidos, bueno, enganchada. Si China corta la llegada de las tierras raras, se para la tecnología, se para la industria de defensa, se para absolutamente todo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no lo hace? Pues porque se idearía, ahí sí, la mundial. Y añádanla entre la y mundial lo que quieran, incluido guerra, por ahí en medio. Por lo que se ve una fotografía cada vez más complicada alrededor de cómo buscar el equilibrio entre que China dice, os tengo cogidos, y Estados Unidos dice, suelta la mano, y China dice, no quiero, ya, pues entonces la vamos a tener. Apoyar financieramente es lo que está planteando ya Donald Trump a empresas mineras norteamericanas y europeas aliadas. Reducir regulaciones ambientales, es otra de las claves de por qué estamos tan mal en el capítulo de las tierras raras. Como todo es Greta Thunberg, pues aquí no hay manera de competir. ¿Por qué? Porque no se puede tocar nada. Oiga, es que hay ahí tungsteno, dice, pues déjalo. Le falta añadir que ya vendrán los chinos dentro de unos años. Reducir regulaciones ambientales, acelerar permisos para abrir nuevas minas y plantas de procesamiento. Bueno, también mentalmente es como una vuelta al pasado, ¿no? Vamos a abrir minas. Pues sí, tiene toda pinta. Crear una reserva estratégica de minerales con un precio mínimo garantizado para evitar colapsos en los precios. ¿Y qué más está diciendo Trump? Comprar participaciones directas de empresas del sector para asegurar el control de la cadena. Miren la siguiente diapositiva, porque a partir de aquí vemos la fotografía de compañías que ya estarían entrando en una espiral alcista.
Estados Unidos ha invertido 400 millones de dólares en MP Materials, un productor estadounidense de tierras raras. También ha tomado participaciones del 5 y del 10% en Lithium Americas y en Trilogy Metals, ambas canadienses, y se prepara para un plan, fíjense que aquí ha invertido 400 millones, se prepara para un plan de 1.000 millones de dólares en el que pueda acumular reservas de minerales críticos. Pero, ¿dónde es el primer foco que ha puesto Estados Unidos? ¿En qué compañías? MP Materials, las canadienses Lithium Americas y Trilogy Metals. Miren la siguiente fotografía, que nos lleva a entender también hacia dónde va el efecto en los mercados. Por ejemplo, un sector que ha pasado de estar dormido a una fiebre minera con las acciones de MP Materials, de USA Rare Earth y de Lynas, la australiana, el acuerdo de ayer, no de la compañía, sino con Australia, pero que es un entorno de tierras raras muy potente, se han más que duplicado en lo que va de año. Nuevas mineras como Standard Lithium o Critical Metals han recaudado millones en bolsa aprovechando este boom. E incluso empresas pequeñas sin proyectos sólidos estarían ya, dice el mercado, subiendo artificialmente. Una señal de euforia especulativa. ¿Qué es lo que están planteando los analistas? No hay muchas mineras occidentales cotizadas y ahora hay muchísimos inversores intentando entrar en el sector. ¿Ha contestado China? Miren, esta es la respuesta de China que ha puesto encima de la mesa. Pekín no ha querido pararse. Este mes ha anunciado nuevos controles de exportaciones, lo que nos llevó al caos en la bolsa, que exigen autorización previa para vender al extranjero imanes o componentes que tengan tierras raras de origen chino. Así luego añadió que, bueno, sí que se iban a probar prácticamente todas. ¿Y qué es lo otro que ha hecho llamativo? Ha añadido 5 elementos más a la tabla periódica, entiéndanme, de los materiales raros. El olmio, el erbio, el tulio, el europio y el iterbio. Dirá usted, esto que está hablando, que hemos vuelto a la clase de química. ¿Qué es lo que está haciendo? Restringir más materiales que en la explotación de las tierras raras está encontrando y que serían clave para posicionar una nueva generación de tierras raras que todavía nos dé más potencia a la hora de tecnología, a la hora de baterías de coches eléctricos, etcétera, etcétera. En la práctica lo que está haciendo China es endurecer aún más el acceso mundial a esos minerales que ella ya tiene controlado y obligando a Estados Unidos a acelerar su estrategia de independencia respecto a China. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Un trasfondo geopolítico. La batalla por la primera posición económica mundial se juega aquí. Es nueva fase de la rivalidad de Estados Unidos-China, pero no en semiconductores o en inteligencia artificial, sino en recursos naturales estratégicos. La batalla es global entre las dos. Estados Unidos quiere romper la dependencia minera y tecnológica de China. China respondió cerrando el grifo en las exportaciones, los inversores invirtiendo, apostando a que Occidente necesitará invertir miles de millones en el sector. Es lo que ya se llama la guerra de los metales críticos, que va a determinar en un futuro cercano quién controla la tecnología verde, la defensa y la innovación industrial en las próximas décadas. ¿Qué aguanta a Estados Unidos en la primera posición mundial? ¿Su ejército? ¿La tecnología? Y su PIB, su economía. Si China puede decir que el ejército se le va a quedar obsoleto porque no le va a dar tierras raras para desarrollar nuevos misiles, nuevos aviones, nuevos barcos, nuevos submarinos, si además pone encima de la mesa tu tecnología ya no va a funcionar, vas a hacer centros de datos en la nada que no tengan nada, porque no te voy a dar tierras raras, si además pone encima de la mesa China que eso va a impulsar el crecimiento de China y no el de Estados Unidos, ¿ante qué estamos? Ante el sorpaso económico de China. ¿Basándolo en qué? En esta guerra de los metales críticos. O Estados Unidos se mueve muy rápido con Australia, ya lo hizo ayer, con Alaska, con Groenlandia, se lo tiene que pedir Europa, y con la guerra de Ucrania, cogiendo las tierras raras del territorio que ahora mismo tiene Ucrania dentro de la guerra de Ucrania, y también del ruso, o la cosa está muy complicada para Estados Unidos, porque le pueden frenar el país, le pueden frenar la estructura económica, le pueden quitar el petróleo al motor. Ya no hay diésel, ya no hay gasolina,
el coche no funciona. Sí, pero tecnológicamente es brutal. Pero sin gasolina no funciona. Sin electricidad no funciona. Sin batería no funciona. Si tú le quitas la batería al coche, el coche es precioso y maravilloso, pero no funciona. ¿Y qué le está haciendo China a Estados Unidos? Quitarle la batería al coche. Y al menos por ahora amenazarle. Cuidado, no me toques las narices, porque en este escenario te quito la batería del coche. Y la batería del coche es lo que está sucediendo con los metales críticos. Quiero hacer el mejor submarino. No sé cómo lo vas a hacer, con Legos. Quiero hacer la mayor batalla alrededor de los centros de datos. ¿Y cómo vas a crear los centros de datos? Quiero una economía verde. Bueno, eso ya Trump no. Pero China, China y China. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos? El momento del sorpaso. Se está empezando a generar un sorpaso económico y militar, que era la gran duda hace meses, hace años. Puede pasarle económicamente, pero militarmente no. Ahora sí. Ahora, si Trump, si Estados Unidos no resuelve lo que está sucediendo alrededor de los metales críticos, también habrá sorpaso militar, porque tecnológicamente ya le ganan alrededor de la industria china en el mar, barcos, donde Trump ya ayer lo reconocía. Nos vamos a poner en una actualización constante para pelear con lo que ha conseguido en el mar China, pero no va a poder llegar si China no le abre los metales críticos. Con lo que tenemos la fotografía ya clara.